Imagina mudarte a la casa de tus sueños, un lugar espacioso con un jardín perfecto en un vecindario tranquilo. La familia Miller, compuesta por Tom, Sarah y sus dos hijos, Leo y Mia, pensaron que habían encontrado exactamente eso. El día de la mudanza fue caótico pero feliz. Cajas por todas partes, risas llenando los pasillos vacíos y la promesa de un nuevo comienzo. Durante las primeras semanas todo era normal. Se dedicaron a desempacar, a pintar paredes y a convertir esa casa en su hogar, pero poco a poco empezaron a notar cosas extrañas. Todo comenzó con detalles insignificantes. Sara estaba segura de haber dejado las llaves en la mesita de la entrada, pero las encontraba en la cocina. Tom juraba que la pared del salón era de un color beige claro, pero al día siguiente parecía tener un tono ligeramente más oscuro. Eran cosas tan pequeñas que las atribuían al estrés de la mudanza, al cansancio. Debo estar más distraída de lo normal, se decía Sara a sí misma, pero los incidentes se volvieron más evidentes y más difíciles de ignorar. Una mañana, Liu bajó a desayunar y se detuvo en seco al pie de la escalera, donde el día anterior solo había una pared lisa. Ahora había una pequeña puerta de madera oscura. Llamó a sus padres, confundido. Tom y Sara se quedaron sin palabras. Ninguno recordaba esa puerta. Tom intentó abrirla, pero estaba cerrada con una cerradura antigua para la que no tenían llave. La examinaron, la tocaron. Era real, sólida. No era una alucinación. A partir de ese día, la sensación de que algo no estaba bien se instaló permanentemente en la familia. Los cambios se hicieron más audaces. El pasillo del segundo piso que llevaba las habitaciones parecía alargarse por las noches. Mia, la más pequeña, empezó a hablar de una habitación de los juguetes que aparecía y desaparecía al final de ese pasillo. Al principio, sus padres pensaban que era su imaginación infantil. Pero una tarde, mientras perseguía a su hermano, Mia entró corriendo en una habitación que, segundos antes, no estaba allí. Cuando Tom y Sara llegaron, la encontraron jugando felizmente en un cuarto lleno de juguetes antiguos y polvorientos que nunca habían visto. El pánico empezó a apoderarse de ellos, desesperado por encontrar una explicación lógica. Tom fue al ayuntamiento a buscar los planos originales de la casa. Lo que descubrió solo aumentó su terror. Los planos no coincidían en absoluto con la distribución actual de su hogar. Faltaban habitaciones. Aparecían pasillos que no existían en el papel. Era como si estuvieran viviendo en dos casas a la vez, la que compraron y otra que se construía y reconstruía a su antojo. Decidieron hablar con los vecinos, pero sus preguntas eran recibidas con miradas evasivas y respuestas cortas. Nadie quería hablar de la casa. Solo una anciana, desde la seguridad de su porche, le susurró una advertencia: esa casa no olvida, se alimenta de lo que no se dice. La clave llegó cuando encontraron un viejo diario escondido bajo una tabla suelta del suelo en el ático. Pertenecía a la primera familia que vivió allí a finales del siglo XIX. Las páginas amarillentas contaban una historia similar a la suya: objetos que se movían, paredes que cambiaban de color, habitaciones que aparecían de la nada. El autor del diario, un hombre llamado Samuel, escribió sobre los secretos de su familia, las mentiras y las traiciones, y llegó a una aterradora conclusión: la casa reaccionaba a sus emociones ocultas, a sus pensamientos más oscuros. Cada vez que un secreto era guardado, la casa lo materializaba, creando un nuevo espacio, alterando su propia arquitectura para reflejar las fracturas de la familia que la habitaba. Los Miller se dieron cuenta de que la casa estaba empezando a responder a sus propios secretos. Una pequeña mentira de Tom sobre sus finanzas había creado un pequeño armario sin fondo en su estudio. Una discusión no resuelta entre él y Sara había hecho que la grieta del techo del dormitorio se hiciera más grande cada noche. La casa no estaba embrujada por un fantasma. La casa misma era una entidad viva que se alimentaba de la deshonestidad. Ahora, no solo tenían que sobrevivir a los cambios físicos de su hogar, sino que también debían enfrentarse a sus propios demonios antes de que la casa los devorara por completo, encerrándolos para siempre en un laberinto construido con sus propias mentiras. La única salida era la verdad, pero en una casa que escucha, decir la verdad podría ser lo más peligroso de todo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte el próximo video. Hasta pronto.